Ya, entonces hoy día la idea es que veamos trastornos del agua, si alcanzamos vemos potasio, vamos cómo va el tiempo. Entonces partamos por un caso, que es el caso que está ahí. Se trata de un hombre de 64 años, con EPOC, que consulta por fatiga y cefalea intermitente de 6 meses de evolución. Dice que ha bajado de peso, de forma involuntaria, aproximadamente 7 kilos en un año. Dejó de fumar hace 5 años, su IPA era 35, usa inhaladores solamente SOS, los signos vitales prácticamente normales, algo taquipneico muy poquito. La mucosa oral está húmeda, el turgor normal, hay expiración prolongada, no hay ingurgitación yugular ni edema periférico. En el resto del examen está eh, todo normal o nada especial. Dentro de los exámenes, están en esta tabla, ¿cierto? Lo pueden ver acá, tiene un sodio de 126. Entonces, en base a esto, la pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de la hiponatremia de este paciente? Esperen un segundo, que como todavía están ingresando, tengo que... Si alguien se queda pegado y no lo hago ingresar, que les avise y me avisan, porque yo a veces no veo cuando hay, no me doy cuenta después. Entonces, un caso en el fondo eh, que tienen toda la información como para tomar la decisión, ¿cierto? Pero veamos algunas cosas de hiponatremia para poder orientar un poco el estudio. Entonces, estoy rayando, perfecto. Ah, estoy no acostumbrado a esto. Ahí está. Ya, entonces, partamos con hiponatremia, ¿cierto? Hiponatremia. Entonces, cuando hay trastornos del sodio, ¿cierto? Te habrán leído, ¿cierto? Habrán informado que son, en realidad son trastornos del agua, ¿cierto? Eh, y creo que un concepto a tener en cuenta al principio que es útil, ¿cierto? Es saber que tenemos el sodio por acá y tenemos el agua por acá y están en el fondo regulados por distintos sistemas hormonales, ¿no? Cuando tú hablas de qué regula el sodio, uno piensa, ¿cierto?, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y cuando dices que regula el agua, tenemos el hormona antidiurética, ¿no? Eh, entonces, cambios en el sodio tienen que ver muchas veces con el sistema renina y cambios en el agua con la arginina vasopresina, ¿cierto? LDH, que es lo mismo. Y lo otro importante, ¿cierto?, es que cuando uno se enfrenta a una hiponatremia, uno tiene que saber en el fondo qué tipo de hiponatremia es, si es verdadera o si la osmolaridad no está disminuida, ¿cierto? Es normal o es alta. Entonces, una cosa que tiene que saber es calcular las osmolaridades plasmáticas, ¿cierto? Y eso tiene que estar claro que es 2 veces por el sodio, ¿cierto? Eh, más, ¿cierto? El boom partido por 2,8 más la glicemia partido por 18. Y eso te da estimada la modalidad plasmática, eh, que claro, sería ideal tener un osmómetro, pero no está disponible en nuestro medio. Y en base a este resultado, ¿cierto? Uno sabe si la hiponatremia es hipotónica, isotónica o hipertónica, ¿cierto? Y aquí un ejercicio que es útil como para entender antes de ver el caso es, eh, imaginémonos que yo les doy un exceso de agua, ¿no? Voy a tomar 9 litros de agua, 10 litros de agua al día, eh, por alguna razón X, ¿no? A medida que tú ingieres agua, una persona normal, ¿cierto? Si está tomando mucha agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Si una persona está tomando mucha agua, ¿qué ocurre con la osmolaridad plasmática? Disminuye. Disminuye. Tiende a disminuir, ¿cierto? Tiende a disminuir, ¿cierto? Eh,
hasta que cuando llega, ¿cierto?, digamos, a niveles, digamos, más o menos alrededor de los 280, ¿cierto?, empieza a aumentar la secreción de ADH a medida que va bajando, ¿cierto? Lo que ocurre, eh, si estoy tomando mucha agua, ¿cierto?, y la osmolalidad plasmática está bajando, ¿qué debería ocurrir con la ADH? Debería, en el fondo, para excretar ese exceso de agua que estoy tomando, debería tener una orina más diluida, ¿cierto?, para botar el agua, ¿cierto? Por lo tanto, lo que ocurre es que la ADH también empieza a disminuir, ¿cierto? Para disminuir la osmolaridad urinaria, en el fondo. Si estoy tomando mucha agua, la osmolaridad plasmática baja. La osmolaridad plasmática baja, la ADH se suprime, ¿cierto?, para no reabsorber ese exceso de agua que estoy perdiendo, ¿cierto? Y eso traduce en que empiezo a aumentar la excreción de agua. Y produzco una orina muy diluida, ¿cierto?, del orden de los 50 milimoles por kilo. Y al botar esta orina diluida, ¿cierto?, al hacer esta diuresis de agua, lo que logro es volver a tener la osmolaridad plasmática normal, ¿cierto?, que va en general en un rango de 285 a 295 milimoles. ¿Ya? Eso si tengo una persona, ¿cierto?, que le doy exceso de agua. Al revés, si ponemos una persona, ¿cierto?, y le privamos el agua, por ejemplo, no sé, pues la ponemos a correr en el desierto, ¿cierto?, esta persona va a tener déficit de agua, ¿no? Y va a ocurrir lo contrario. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Cuando tengo agua, la osmolaridad plasmática va a empezar a aumentar, ¿cierto? Va a empezar a aumentar la hormona plasmática, por lo tanto, la hormona antidiurética va a querer retener ese poca agua que quiere, ¿cierto? Voy a resolver todo el agua para concentrar la orina, entonces la hormona antidiurética va a aumentar, también se va a gatillar la sed, ¿cierto? Y como resultado de esto, yo logro disminuir la excreción de agua. Y formo una orina concentrada, ¿cierto?, que lo máximo de concentración que puede tener es 1200 milimoles por kilo. Y esa disminución de excreción de agua busca, en el fondo, tratar de normalizar la osmolaridad plasmática nuevamente a nivel normal. Entonces, muchas veces una tabla, ¿cierto?, un gráfico, en el cual, si en el eje de la X tenemos la ADH, ¿cierto?, y acá tenemos la osmolaridad plasmática, partamos acá, no sé, por 280, 290, 300, 310, claro, pongamos el 0, pongamos el 5, pongamos el 10. Cuando la hormona antidiurética, ¿cierto?, si tengo una hormona plasmática hipoosmolar, ¿cierto?, el ADH debería estar baja, ¿cierto?, 0, y a medida que la osmolaridad empieza a aumentar la ADH con objetivo de reabsorber agua y disminuir la excreción de agua, y de esa forma volver la osmolaridad plasmática a lo normal. Y paralelamente a este nivel se activa, ¿cierto?, la sed. Entonces, este concepto yo creo que es lo más importante para poder entender los trastornos. ¿Se entiende esto? ¿Les queda alguna duda? Sí, se entiende. ¿Entiende? Ok. Ahora, ¿qué cosas aumentan la ADH? Normalmente, fisiológicamente, para entenderlo, para después ver lo patológico, ¿cierto? Vimos acá recién, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, ¿cierto?, aumenta la secreción de ADH, ¿cierto? Se estimula la formación de ADH. Pero hay otros estímulos fisiológicos, ¿cierto?, que producen un aumento de ADH, y dentro de ellos uno de los más importantes es la disminución, ¿cierto?, del volumen circulante efectivo. Disculpen un momento, me están llamando por teléfono.
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, Escucha, doctor. se escucha. Disculpen, mañana tengo una reunión. Esta cuestión pasa en reuniones, ¿no? Bueno, ya. Entonces le decía que el estímulo de ADH viene primero, aumenta la osmolaridad plasmática, ese es un estímulo para la formación de ADH. Otro estímulo es que disminuye el volumen circulante efectivo, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que si tengo un paciente que está hipotenso o que está hipovolémico, baja en el fondo su volemia, baja el volumen circulante efectivo y eso también estimula la secreción de ADH. Eh, Ahora acá hay que tener en cuenta que cuando yo tengo, por ejemplo, una hipovolemia, ¿cierto? Se activan tres sistemas. Claro, hipotensión por hipovolemia, se activa el sistema simpático, ¿no? Para vasocontraer los vasos, ¿cierto? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también se activa la hormona antidiurética, que es como la última etapa cuando hay hipovolemia. Lo que más recupera la volemia, al fondo, es el RAS, ¿cierto? Es como renina, angiotensina, aldosterona. La ADH también colabora, pero no es tan importante en el manejo de la hipovolemia, sí en el control de la hemorragia plasmática. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando yo tengo un paciente con disminución de volumen circulante efectivo o cuando tengo un paciente hipovolémico, mantener la presión arterial es más importante que mantener la hemorragia plasmática, ¿ya? Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una hemorragia plasmática, digamos, de 310, yo digo ese paciente eh, debería en el fondo eh, de otra forma mejor. Tengo un paciente eh, que está con una osmolaridad plasmática baja, digamos que tiene 270 porque está perdiendo sangre o está perdiendo por diarrea, ¿cierto? Pérdida. Eh, Aunque tenga una osmolaridad plasmática baja, la ADH va a aumentar igual. ¿Por qué? Porque ese paciente está con disminución del VEC. Entonces, el mantener el VEC para el organismo es más importante que mantener la osmolaridad. Y si tengo un paciente con disminución de volumen circulante efectivo, sea cual sea su volemia, voy a tener aumento de la ADH, porque para el organismo, ¿cierto? Es más importante mantener la volemia, independiente de la osmolaridad. Si la volemia está normal, ok, ahí depende de la osmolaridad plasmática de la secreción de ADH. Y lo otro importante es que hay algunos estímulos endógenos que favorecen la secreción de ADH, y entre ellos están las náuseas y los vómitos. O sea, son las náuseas, vómitos y el dolor. ¿Eso qué significa? Que un paciente con náusea y dolor tiende a tener fisiológicamente la ADH más alta. Y esto es la razón por qué cuando tengo pacientes postoperados, un paciente postoperado, está con dolor, muchas veces con náusea, no puedo usar fluidos eh, hipotónicos en estos pacientes porque todo el agua que les doy se va a reabsorber y estos pacientes van a ser hiponatremia, ¿ya? Eh, entonces es importante saber que fisiológicamente la hormona antidiurética aumenta, cuando aumenta la hemorragia plasmática, cuando baja el volumen circulante efectivo, cuando hay náusea y dolor. Entonces, si pensamos de esa forma, eh, la hiponatremia en el fondo tiene que generarse en un contexto en que la ingesta de agua sea mayor que la excreción, ¿no? Y tenemos dos formas de hacer esto. Una es aumentar mucho la ingesta de agua, aumentar la ingesta de agua con una excreción de agua normal. Eso que significa que por tomar mucha agua, ¿cierto? El riñón funciona bien, no hay ninguna alteración en la excreción de agua, pero es tanta el agua que produce una hiponatremia. Esto es raro, ¿cierto? Es raro porque requiero, no sé, más de 12 litros más o menos al día para poder empezar a generar alteración de la natremia. Y esto se ve en algunas patologías, ¿cierto? Eh, Tipo bebedores compulsivos de agua, ¿cierto? O bebedores compulsivos de cerveza, ¿cierto? Uno se llama polidipsia psicógena y el otro se llama potomanía de cerveza, ¿no? Que son cosas que son raras, ¿no? Y lo más habitual que ocurra es que yo tenga una ingesta normal de agua, pero lo que esté alterado, alteración de la excreción del agua.
O sea, no soy capaz de excretar agua. ¿Y por qué hay alteración de la excreción de agua? Normalmente porque hay una ADH alta. ¿Ya? Y esta ADH alta, si es que estoy en un cuadro de hipovolemia, ¿cierto? O de disminución del volumen circulante efectivo, va a ser una ADH alta apropiadamente elevada, pero si puedo estar también en presencia en un paciente que no tiene ni hipovolemia, ni disminución del volumen circulante efectivo, ni ningún estímulo fisiológico, esa ADH puede estar inapropiadamente elevada, y ahí está el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Pero para que haya hiponatremia, tiene que haber ingesta de agua. ¿Ya? Si un paciente no está tomando agua, no hay forma, o no está ingiriendo agua de alguna forma, no se está administrando agua, no hay forma de que haga una hiponatremia. ¿Ya? Hasta ahora, ¿esto se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna duda todavía en la ADH? Yo creo que es re importante entender qué hace la hormona antidiurética y por qué se forma para poder, en el fondo, entender los trastornos. Sí se entiende, profe. Den una vuelta, si no es porque... Digo, sí. No, doctor, que le decía que sí se entiende. Ah, ok. Ya. Ahora, veámoslo, cómo esto lo aplicamos desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Porque yo tengo un paciente que le detecta una hiponatremia. eh, ¿Qué hago primero, cierto? Eh, a esto que vamos a hacer acá le vamos a sumar un paso después que depende de los síntomas, pero veamos qué hago primero desde el punto de vista como del estudio, ¿cierto? Tengo un paciente con hiponatremia y lo primero es lo que vimos arriba, ¿cierto? Tengo que ver la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Y la osmolaridad plasmática me puede dar tres resultados. Uno, que esta sea una hiponatremia hipertónica, que sea isotónica, que sea hipotónica. Y aquí no se enreden tanto con la nomenclatura, porque en algunos lados van a ver como hiposmolar, en otros como hipotónica, y si nos vamos al punto de vista fisiopatológico, sabemos que osmolaridad es distinto que la tonicidad. Pero para efectos prácticos, para nosotros nos significa exactamente lo mismo, ¿no? Porque nos sirve para nosotros clasificarla en base a grupos. Así que no se enrede tanto con eso. Desde el punto de vista clínico no tiene tanta relevancia el nombre. Desde el punto de vista fisiopatológico sí es relevante, pero aquí nos interesa clasificar la hiponatremia en hipertónica, isotónica y hipotónica, que para nosotros va a ser lo mismo que hiperosmolar, isomolar, hiposmolar, aunque sabemos que hay una diferencia. ¿Ya? Eh, y cuando nosotros decimos que es hipertónica, eso significa que tengo otros osmoles que atraen agua. Eh, y allí nosotros pensamos principalmente en glicemia, en manitol. Entonces, un paciente que tenga una hipertensión hipertónica, tengo otros osmoles que hacen que sea hipertónica, y esos osmoles, que puede ser un aumento de la glicemia o un manitol que esté dando vueltas por el sistema por alguna razón, por ejemplo, no sé, por un paciente con hipertensión endocraniana, que estamos usando osmoles para bajar eso. Esos osmoles que están dando vuelta van a traer agua y van a diluir el sodio. ¿Ya? Y por eso que hay hiponatremia, ¿cierto? Porque hay agua de más, hay producto de estos osmoles. Isotónica es un problema de laboratorio y lo que significa es que o hay aumento de lípido o hay aumento de proteína. Y eso, ¿cierto?, alteran la fase sólida eh, y producen que se mida erróneamente la hiponatremia, una pseudo hiponatremia. Y la que a nosotros nos interesa es la hipotónica, ¿cierto? De la que nosotros la llamamos hipotónica o verdadera. Una vez que sabemos que la hiponatremia es hipotónica, ¿cierto? Me fue muy abajo. Lo que tenemos que hacer ahora es eh, evaluar el VEC. Y para evaluar el VEC tenemos algunas cosas clínicas que nos van a ayudar. Dentro de los parámetros clínicos, ¿cierto?, está, por ejemplo, el ortostatismo. Digamos, más que ortostatismo, digámosle de frentón, una hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan cómo se define hipertensión ortostática? Caída de la presión arterial sistólica
20 milímetros de mercurio, o caída de la presión arterial diastólica, 10 milímetros de mercurio, y esto tras 3 minutos de bipedestación. O sea, tomo la presión del paciente en decúbito, le digo póngase de pie, esperamos 3 minutos, le tomo la presión de nuevo, y si hay una caída de la sistólica de 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de 10 milímetros de mercurio, digo, ese paciente tiene hipertensión ortostática, y eso me habla de que el VEC está disminuido. Otras cosas que uno se fija, las yugulares, ¿cierto? Entonces, esa ingurgitación yugular, ¿cierto? Te habla de aumento del VEC, yugulares planas, podría ser que no, disminución del VEC, ¿cierto? El tercer ruido, ¿cierto? Que uno lo escucha a veces cuando hay paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Congestiva, las crepitaciones, en la parte pulmonar, ¿cierto? Si son bilaterales, también te habla de congestión, obviamente si hay edema. Y lo otro es pueden ser las mucosas, si están húmedas o están secas, ¿cierto? Y el turgor de la piel. Entonces son cosas clínicas. Yo con el examen físico, ¿cierto? Puedo evaluar si este paciente tiene signos que me orienten a que el VEC está disminuido o que el VEC está aumentado. Y lo malo de esto es que si esto nosotros lo vemos en estudios clínicos, vemos cuál es el rendimiento de un médico para poder determinar si el VEC está disminuido o está aumentado, y es como del 50%. O sea, si tú le preguntas a un doctor que te evalúa un paciente, dice, ya este paciente tiene el VEC disminuido. Después le pides a otro que lo vaya a evaluar, probablemente va a decir tiene el VEC normal. Es 50% es como tirar una moneda. Entonces somos malos para detectar las alteraciones del VEC en general. Salvo que sean casos extremos, ¿cierto? Nosotros identificamos muy fácilmente, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, porque nos acostumbramos a evaluar pacientes de esa forma y sabemos la clínica que tiene, y es fácil. Donde es más difícil es cuando la alteración del VEC es muy, muy límite, es sutil, ahí se nos puede pasar. Entonces, para eso nosotros tenemos cosas objetivas que nos pueden ayudar para eso. ¿Y qué cosa objetiva? Una es el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, o la fracción excretada de urea. Y de todo esto, el concepto acá es, si yo tengo un riñón que está funcionando normalmente, ¿ya? Tengo un túbulo renal normal, y tengo un paciente que tiene disminuida la volemia, o sea, estoy perdiendo, digamos, perdiendo sangre, estoy perdiendo o diarrea, ¿cierto? Estoy perdiendo agua. Lo que yo debiera hacer, lo que el organismo debiera hacer es conservar esa agua porque la estoy perdiendo. Por lo tanto, el sodio urinario debería estar bajo, ¿no? Tener un sodio urinario bajo traduce hipovolemia o disminución del volumen circulante efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, entonces les queda bien claro. Si tengo un paciente con disminución del VEC o con disminución del volumen circulante efectivo, ¿cierto? Lo que el organismo quiere o interpreta mal, ¿cierto? Es yo requiero conservar el agua. Por lo tanto, como decía anteriormente, se activa el sistema de renina-angiotensina aldosterona, por lo tanto se favorece la reabsorción de sodio, por lo tanto el sodio que va a la orina es menor. Tengo el sodio urinario bajo. Entonces, tener un sodio urinario bajo significa que el organismo está interpretando todo esto como una disminución del VEC o como una disminución del volumen circulante efectivo. Palabra simple, sodio urinario bajo significa hipovolemia. Lo mismo con la fracción excretada de sodio, ¿cierto? Sería, en este caso, menor del 1%, y la fracción excretada de urea sería menor del 35%. ¿No? Que es como los hallazgos, ¿cierto? Que no tienen una hiperrenal, aunque todavía no vemos eso, pero así.
Entonces, es importante, ¿cierto? Cuando tengo una hiponatremia, y ya sé que es hipotónica, evaluar el VEC y evaluar, al mismo tiempo que evalúo el VEC, solicitar electrolito urinario. ¿No? No se olviden de los electrolitos urinarios. Y luego, lo otro que hay que mirar es la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Ah, bueno, ya les dije el sodio urinario. Pero me adelanté. La osmolaridad urinaria me va a hablar, ¿cierto?, de cómo está la hormona antidiurética. ¿Ya? Si la hormona antidiurética, si tengo una osmolaridad urinaria baja, tengo una orina diluida, ¿no? 100 miliosmoles, por ejemplo. ¿Hay presencia de ADH o no hay presencia de ADH? ¿O hay actividad de ADH o no? No, No, ¿cierto? Porque todo está diluida, ¿cierto? Al contrario, si tengo una osmolaridad, no sé, de 1000 miliosmoles por kilogramo. Yo digo, aquí la ADH está activa, ¿cierto? Entonces la osmolaridad urinaria me va a mirar si esto es dependiente de ADH o no, ¿cierto? Y como les decía, el sodio urinario, si está disminuido, nos va a decir que hay algún tipo de hipovolemia. Entonces, ahora, en la osmolaridad urinaria, ¿cierto? Hay varias formas como para calcularla. La que más usábamos nosotros en base al electrolito urinario, 2 por el sodio más el potasio. Y la verdad es que también se puede medir la urea urinaria y sumarla, pero la mayoría de las veces no la tenemos disponible. Así que en general lo calculábamos con esto, 2 por sodio más potasio. Y eso nos da un estimado de la osmolaridad urinaria. 2 por sodio urinario, ¿ya? Esto es urinario, más potasio urinario, porque es la osmolaridad urinaria. Ok. Entonces, tengo una hiponatremia. ¿Ya? Veo la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática está normal. Esto es una pseudo hiponatremia. Como es una pseudo hiponatremia, ¿qué busco? Lípidos, proteínas. ¿Cierto? La osmolaridad plasmática está aumentada. Yo digo esto es hipertónico. Busco glicemia. Busco mannitol. Tengo la osmolaridad plasmática disminuida. Digo esto es verdadero. Veamos el VEC más el sodio urinario. Perdón. Y aquí tengo. Por un lado vamos a tener una que va a ser hipovolémica. Otra va a ser euvolémica. Y la otra va a ser hipervolémica. Hipervolémica, la más fácil, ¿cierto? ¿Cómo lo detecto? Examen físico. Voy a tener signos de congestión, aumento de los yugulares, crepitaciones, edema. ¿Qué me la produce? Insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico. Entonces, son pacientes que tienen disminución del volumen circulante efectivo, pero el volumen que debería estar está metido en un tercer espacio, ¿cierto? Produciendo edema. Entonces el organismo lo interpreta igual con aumento del sistema de renina, angiotensina, aldosterona para compensarlo y se produce la base fisiopatológica para generar la hiponatremia. Hipovolémica puede ser por pérdidas renales o puede ser por pérdidas extrarrenales. ¿Cómo puedo objetivar si son renales o extrarrenales? El sodio urinario. El sodio urinario, si las pérdidas son renales, va a ser mayor de 20. Y si son extrarrenales, el sodio urinario va a ser menor de 20. Y claro, si son renales, obviamente la principal causa de esto es el uso de diuréticos. Una hipovolemia, por ejemplo, una hiponatremia por hidroproteasida, por ejemplo, que es frecuente en pacientes.
especialmente adultos mayores. ¿Ya? Entonces ahí, claro, voy a tener el VEC bajo, y aparte, y en este caso, voy a tener el sodio urinario alto. ¿Por qué? Porque estoy usando diurético. ¿Ya? Pero, si el sodio urinario está bajo, yo confirmo que las pérdidas no son renales, son extrarrenales. Y ese paciente es el que está con hemorragia, o que está con pérdidas gastrointestinales, tipo diarrea o vómito. ¿Ya? Entonces esto es importante. Yo les dije recién, el sodio urinario bajo significa hipovolemia, ¿cierto? Excepto si el paciente está con diurético. En ese caso va a tener sodio urinario alto porque está bloqueando el canal que reabsorbe sodio, entonces va a orinar sodio. Y el otro es Profe, una consulta, dime. ¿algún tipo de diarrea en específico o son tanto osmóticas como la secretora? En general, osmótica, ¿ya? En general osmótica. Eh, Porque cuando hay un tipo de diarrea, ¿cierto?, en que produce hipernatremia. Se podría producir hipernatremia en algún grado en el fondo, porque eliminas en el fondo también un soluto o eliminas solamente agua, que es la secretora, ¿ya? Pero es difícil para ti saber, a un momento que se presenta un paciente con diarrea, si es que, si es que es en el fondo secretora u osmótica, ¿no? Entonces, en el fondo, si tienes una diarrea con el VEC eh, disminuido, eh, y con hiponatremia, lo que hay que hacer es darle fluidos igual, ¿no? Pero puede haber, como dices tú, puede haber un caso en que tenga un paciente con diarrea y que en vez de tener hiponatremia sea hipernatrémica, podría ser, sí, pero en general lo que prima es la disminución del VEC. eh, Se presentan de manera similar. O sea, no, aquí en este caso sería, como dices tú, más lógico que sea una molar, pero eh, no creo que eso sea como algo como en que te puedas basar como para tomar la decisión. Decía, Y en el caso de la euvolémica, entonces, ahí uno dice esto puede ser un SIAP, no me sé que sea una adecuada de H, puede ser un hipotiroidismo, puede ser una insuficiencia suprarrenal. Pero también podría ser un aumento excesivo de agua, ¿cierto? Por polidipsia psicógena. Entonces, de aquí, si yo sospecho SIAD, tengo que primero descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal, ¿no? Porque producen cuadros parecidos. Y tengo que discriminarlos con una polidipsia psicógena. ¿Sí? ¿Y cómo los diferencio? Porque los dos dan hiponatremia con VEC normal. midiendo la osmolaridad urinaria. Eso, la osmolaridad urinaria, ¿cierto? Si la osmolaridad urinaria está baja, eso es psicógeno, porque está apropiadamente baja por exceso de agua. Si la osmolaridad urinaria está alta, está inapropiadamente alta, digo, hay hormona antidiurética presente que no debería estar. Es un síndrome de secreción inadecuada de H. Profe, ¿cuál es más probable que pase, el síndrome o la polidipsia? No, la polidipsia es Psicogénica. súper rara. El síndrome de secreción inadecuada de H es mucho más frecuente. Muy frecuente. Sí. Esto es rarísimo. Mm. Porque tiene que ser una persona, como digo, que consuma más de 12 litros de agua al día. Eh, Generalmente se ve asociado a algunos cuadros psiquiátricos. Y lo otro es que, bueno, no lo tengo acá, pero hay casos de concursos medio freak que han hecho. Había uno que yo siempre les muestro cuando presento el tema, se llama, ¿cómo se llama? Algo así, aguanta tu pipí por una Wii, que es antiguo, porque les regalaban una Nintendo Wii cuando salió ese tiempo ya, a, a las personas que podían tomar más agua. Y hubo un caso de hiponatremia, y no me acuerdo si fue con consecuencia fatal o no, pero eh, por estar en ese concurso que lo hacían tomar agua lo más agua que podían, en el fondo le generaron una hiponatremia eh, de este tipo, ¿cierto? Y los pacientes terminaban, los concursantes terminaban en el hospital.
Así que no participen en esas cosas. Entonces, volvamos a ver si el caso. Después de todo ese preámbulo. ¿Qué les parece? Entonces, EPOC, 6 meses de evolución, tiene baja de peso. Única de 30. Doctor, ¿Qué les parece la descripción del VEC? Sería normal. VEC normal, ¿cierto? No hay conflicto del VEC, al menos evidente acá. Tiene una hiponatremia. Bueno, aparte también tiene un poquito de anemia, ¿cierto? La creatinina está un poquito alta. Tiene un sodio urinario 60. ¿Está hipovolémico o no está hipovolémico? no, tiene pinta de No, estar euvolémico, pero tiene el sodio urinario alto, así que eso es indicativo de una secreción inadecuada de H. claro. Y tenemos una TSH normal. ¿Qué nos falta para poder decir realmente es un síndrome de secreción inadecuada de H? Medir la osmolaridad urinaria. Ya, podríamos tener la homogeneidad urinaria. Sí, no la tenemos. ¿Cómo debería estar si es un síndrome de secreción inadecuada de H? Alta. Claro, debería estar la homogeneidad urinaria alta. No la tenemos en este caso. Pero, ¿qué nos falta, cierto? Para confirmar, para poder confirmar, ¿es un síndrome de secreción inadecuada de H? Porque claro, es lo más probable, es verdad. Lo más probable es que es un síndrome de secreción inadecuada de H. Esa es la respuesta correcta. Pero para poder confirmarlo, tenemos que descartar dos cosas, ¿cierto? Hipotiroidismo y Insuficiencia suprarrenal. insuficiencia suprarrenal. Entonces lo que falta acá es medir el cortisol matinal, ¿cierto? O una recolección de cortisol de 24 horas urinarias para descartar que haya una insuficiencia suprarrenal. Pero claro, lo más probable es que sea un síndrome de secreción inadecuada de ADH, porque tenemos un paciente euvolémico. No tenemos la osmolaridad urinaria, es una buena acotación, ¿cierto? La osmolaridad urinaria debería estar elevada, inapropiadamente elevada, ¿cierto? Porque tengo una hiponatremia, ¿cierto? Euvolémica. Y lo otro que descartar, ¿cierto? El hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Y Profe, si nos aventuramos, dime, una consulta cuando el sodio urinario o osmolaridad urinaria, ¿en qué examen se pide? electrolito urinario se pide. Se pide Eh, electrolito urinario. ¿No Eso es estaría, importante. no estaría puesto en el examen de orina completa o son exámenes aparte? No, Confundí. no va incluido en el examen de orina completo. Lo del electrolito urinario hay que pedirlo aparte. Y en algunos, bueno, yo ahora no, ahora ya como está más, ya como que saben en los laboratorios que se pueden medir los electrolitos urinarios, pero antes era muy difícil que te los midieran, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a medirlo. Ahora, el electrolito urinario es la misma técnica que el electrolito plasmático, solamente que la muestra en vez de ser sangre es orina. Entonces, si tienes un laboratorio que es capaz de medir el electrolito plasmático, ese mismo laboratorio es capaz de medir el electrolito urinario, ¿no? Y cuando tú pides el electrolito urinario, te dan el sodio urinario, el potasio urinario y el cloro urinario. Te dan los tres. Y la última consulta, ¿importa de cuánto tiempo tiene acumulado la orina en el cuerpo? Porque para el examen de orina se tiene que estar un tiempo. Y para ver los electrolitos urinarios, ¿importa ese tiempo o puede ser al momento en que llegue No, el para el paciente? electrolito depende para qué los quieras. Para el caso de la hiponatremia, tú quieres sacar una muestra y saber cuánto está el sodio ahora. ¿Cachai? Ahora. De hecho, independiente de si está concentrado o no está concentrada la orina. Para el potasio, cuando vemos potasio, el gold estándar es los electrolitos urinarios en 24 horas.
porque ahí traduce un poco mejor la alteración. Pero en el caso de la hiponatremia, a ti te interesa, es una muestra aislada, tú ves cuánto está la concentración de sodio ahora y eso te orienta. Y de hecho, mientras más antes lo tengas, mejor, porque a medida que, si tú esperas ya, no sé, pues la hiponatremia fue ayer y lo tomas el otro día, ya no puede que no te refleje lo que estaba pasando en ese momento del paciente. Gracias. Sí. Entonces, es importante que pidan los electrourinarios cuando tengan una hiponatremia, pídanlo. Les va a dar información, les va a ayudar a calcular, como digo, la osmolaridad urinaria, ¿cierto? Esto puede ser 2 por sodio urinario más potasio urinario. ¿Okay? Lo otro que te puede ayudar en el examen de orina completo es la densidad urinaria o la gravedad específica. ¿Cierto? Que ese valor que aparece como 1,005 hasta 1,030. ¿Ya? Donde hay una correlación, ¿cierto?, matemática entre estos dos números y la osmolaridad. A mayor densidad urinaria, mayor osmolaridad urinaria. A menor densidad urinaria, menor osmolaridad urinaria. Entonces, si tú no tienes a lo mejor electrolito urinario disponible o no está en el examen de orina, por lo menos la densidad urinaria igual te puede orientar. Si tienes una densidad urinaria, un paciente con hiponatremia con una densidad urinaria de 1,005, esta orina tiene una osmolaridad urinaria baja. Entonces uno dice, se le está tomando mucha agua, será una policisicógena. Entonces, excepto lo contrario, si está en 1,030, ¿cierto? Tú dices ahí, hay harta actividad de ADH, podría servir. Pero este número igual se modifica con varios factores, no es tan fidedigno, sigue siendo más recomendable tomarla con el electrolito. Ahora, ¿y por qué este paciente puede estar haciendo un síndrome de secreción inadecuada de ADH? ¿Podría ser algún tumor? Tumor. ¿Tumor de qué? Entonces, ¿este paciente qué tiene aparte de la hiponatremia? Está bien lo que está diciendo. Cáncer pulmonar, ponen acá, claro. O sea, acá, si este paciente fuese, no sé, lo estuviese entrevistando, este paciente tiene un síndrome consuntivo, ¿cierto? Tiene pérdida de peso involuntaria, 7 kilos en un año, ¿cierto? Aunque no aparecen más descripciones, si dijéramos que estuviese caquéctico, tiene un EPOC, tiene un factor de riesgo, ¿cierto? El tabaco. Entonces, claro. Entonces aquí, importante, ¿cierto? Chuta, se me perdió el lápiz, ¿no está? Causas, ¿ya? Causas de síndrome de secreción inadecuada de H. Y es una lista enorme, ¿cierto? Pero uno lo puede simplificar diciendo drogas, diciendo cualquier cosa pulmonar, infección, alteraciones, patologías intersticiales, cualquier cosa pulmonar, un tumor, te puede provocar síndrome de secreción inadecuada de H. Cualquier cosa, digamos, sistema nervioso central, principalmente alteraciones neurológicas centrales, digamos, de accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, meningitis, cualquier cosa que altere el sistema nervioso central te puede provocar un síndrome de secreción inadecuada de ADH y malignidad. Y en malignidad, ¿cierto? El clásico es un tipo de cáncer pulmonar, que es el carcinoma de células pequeñas de pulmón, que es uno de los que produce más síndromes paraneoplásicos, entre esos la hiponatremia, pero cualquier otro cáncer, otros cánceres también pueden provocar síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Ya? Y dentro de la droga, un montón, una lista enorme, pero también piensa en cualquier droga psicotrópica. Puede provocar alteración de la... Disculpen, puede provocar síndrome de secreción inadecuada de ADH, que tenga algún efecto psicotrópico. Y ahí dentro de ellos lo más importante, lo más frecuente, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
Con eso que hablamos, de sertralina, fluoxetina, paroxetina, ese tipo de medicamentos, que se usan ampliamente para el tratamiento de la depresión. Pueden provocar síndrome de secreción inadecuada de H, pero también hay otros medicamentos que también tienen efecto en el sistema nervioso central, los antidepresivos hay algunos opiáceos, anticonvulsivantes, lo que se le ocurra, ¿ya? Entonces, muy frecuente. Por esto es muy frecuente, si fijan, las causas son muchas, entonces es esperable en el fondo que los pacientes que están con hiponatremia pueden tener alguna de estas cosas, entonces es frecuente. Ahora, aprovechemos para cerrar el tema de hiponatremia, porque claro, nos dedicamos acá específicamente al SIAD, ¿cierto? Pero hablemos del tratamiento de hiponatremia en general. ¿De qué depende el tratamiento? Del BEC. ¿Ya? Más importante que el BEC. Y ahí por eso le decía que vamos a agregar un punto más a la tabla después. ¿De la gravedad de los síntomas? Síntomas, ¿cierto? Síntomas de hiponatremia, pero como dices tú, de la gravedad de los síntomas. Y uno se preocupa específicamente de dos cosas que dicen esto es grave. Uno, convulsiones. ¿Convulsiones? ¿Cierto? Y lo otro, coma. ¿Ah? No, no delirium, ya no que el paciente esté confuso, no. Coma. En el fondo, compromiso de conciencia grave. Y en estos casos, más, aún más, si esto es agudo, ¿ya? Y cuando ¿Un yo digo edema? agudo, digo, esto se desarrolló en menos de 48 horas. ¿Alguien me habló, no? ¿Un edema ¿Un edema de qué? cerebral? Claro, esto está hablando que, claro, hay edema cerebral. Entonces, claro, en este caso, yo tengo que hacer una corrección rápida, solo en estos casos. ¿Ya? Y allí uno usa solución salina hipertónica al 3%. Y uno la usa en bolos. Bolos significa administrar algo en forma rápida, ¿ya? En palabras coloquiales, como un jeringazo, ¿ya? Tiene el medicamento en una jeringa conectada a una vía y se administra el medicamento en forma rápida, ¿cierto? Eso significa bolo, no es una infusión continua, que es cuando tú dejas el medicamento colgando pasando ahí un tiempo determinado, ¿ya? En palabras simples, ¿ya? Entonces, bolo significa una administración rápida, ¿cierto? De solución salina al 3%, y tú lo das, no se olviden de esto, 100 cc, nada más de 100 cc. 100 cc de solución salina al 3%, y después de esto tú vas viendo si ceden las molestias, ceden los síntomas, idealmente un nuevo control electrolítico, ¿cierto? Y esto lo puedes repetir hasta 3 veces. Si después de 3 veces esto no resulta, uno debería pensar en hacer otro tipo de medidas y pensar en una UTI por lo menos, ¿ya? Pues estamos hablando de cosas graves. Entonces, pero en la urgencia, si les toca algo al respecto, solución salina al 3%, un bolo 100 cc, se puede repetir hasta 3 veces. Y jamás, vamos a poner acá, jamás, aunque lo van a leer, jamás solución salina al 3% en infusión. Eso significa dejar una solución hipertónica a pasar en 24 horas. No, jamás, 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 porque con esto se ha visto que lo más probable es que subas mucho la anatremia, y el problema de subir mucho la anatremia, tienes el riesgo de ¿qué? Si la subes muy rápido. Desmineralización. Síndrome de minimización osmótica. ¿Ya? Entonces, solución salina hipertónica se puede usar, pero se usa en bolos pequeños y jamás en infusión.
Aunque lo van a leer en algún lado que se puede dejar en infusión y lo van a ver que lo dejan en infusión. No, jamás, jamás, jamás. Eso cuando son síntomas graves, ¿cierto? Y es agudo. Ahora, la mayoría de las veces no te vas tú a decir esto, pucha, esto parece que es crónico. O duración indeterminada. Claro. Llegó el paciente de urgencia, medio confuso, le tomé los electrolitos y no tiene el electrolito de hace tiempo, así que no sé si esto es agudo o crónico, duración indeterminada. Entonces, cuando hay duración indeterminada o yo sé que esto es crónico, yo ahí tengo que ser cuidadoso, ¿cierto? Y tengo que subir el sodio no más de 8.000 equivalentes al día. Lo ideal dicen que es subir de 4 a 6, ¿ya? No más de 8. Ahora, depende, este número igual es como variable, depende de donde lo lean, en algunos lados van a decir que es 10. ¿Ya? Y si le preguntan al doctor Zúñiga, probablemente le va a decir que es 12. Entonces, pero a mí me gusta, yo creo que es mejor que tengamos claro que tenemos que subirlo no más de 8, porque con eso en mente tú ya sabes que es poquito, ¿ya? Pero si de repente están corrigiendo una hiponatremia y en vez de corregirle 8 le corrigieron 10, tranquilo, ya no le va a pasar nada. El problema es cuando se corrige mucho más de 10, mucho más de 10, ¿ya? En 24 horas estamos hablando. Entonces yo creo que lo más prudente es ponerse uno de esos. Y el tratamiento, en caso de que un paciente crónico que esté asintomático, el tratamiento primero no es una urgencia, solo es urgencia cuando el paciente está convulsionando, está en coma o esto es muy agudo, ¿ya? Pero si el paciente es asintomático, corríjanlo con calma, el paciente quizá de cuándo que está con esa hiponatremia, así que hay que ir haciendo el cambio lentamente para poder en el fondo para que se pueda adaptar el cerebro a las nuevas condiciones de osmolaridad plasmática. Y ahí depende de la causa, ¿no? Depende de la causa o del BEC en el fondo, ¿cierto? Si tengo una hiponatremia hipovolémica, lo que tengo que hacer es aumentar la volemia. Si tengo una hiponatremia hipervolémica, digamos, lo que tengo que hacer es tratar de sacar el líquido del tercer espacio, ¿cierto? Y tengo que ahí en el fondo usar cosas como furosemida. Y si tengo una euvolémica, en la cual yo sospecho un síndrome de secreción inadecuada de H, el pilar de tratamiento es la restricción de agua. No le doy agua. O sea, no le doy agua. Le doy agua igual, pero lo restringo. Y generalmente se restringe al de 1000 cc al día. Y si no es suficiente con eso, se puede restringir hasta 750 cc al día, ¿no? Ya menos de 750 muchas veces no es tolerado por los pacientes, porque en el fondo igual necesita tomar algo líquido, ¿no? Y aquí a lo que apelo, ¿cierto? Es que acuérdense que todas las hiponatremias requieren que la ingesta de agua sea mayor que la excreción, ¿cierto? Y cuando yo tengo una ADH activa, estoy botando una orina súper concentrada. Decíamos que podía llegar hasta los 1200 milismoles, ¿no? Y aquí, para entenderlo, hay una fórmula que nos dice que el volumen urinario, ¿cierto? Es igual, o sea, concentración igual a masa partido por volumen, ¿cierto? Entonces, si despejamos volumen, volumen igual a la masa partido por la concentración, ¿cierto? Y si hablamos de cosas urinarias, volumen urinario, aquí ponemos volumen urinario, aquí sería la concentración urinaria, y mi masa es la ingesta de solutos diarios. La ingesta de solutos diaria, calculada, estimada, es más o menos 10 miliequivalentes por kilo. Entonces, esto es teórico, pero es para entender un poco más nomás. Entonces, el volumen urinario podría ser una persona que pesa 60 kilos, ¿cierto? 600 miliequivalentes de soluto, partido por, en este caso, 1200 milimoles de agua. Y si yo hago la división, ¿cierto? Me da un volumen urinario de 0,5 litros. O sea, este paciente orina 500 ml. Por lo tanto, si yo le doy a este paciente 1 litro de agua, de ese litro de agua,
solamente es capaz de eliminar 500 y el resto queda en el plasma, diluyendo más, produciendo más hiponatremia dilucional. ¿Fija? Por eso es que se hace restricción de agua. Ahora este es un cálculo estimado, probablemente el volumen debe ser más de 0,5. Pero esa es la razón. Este paciente es capaz de orinar solamente 500 ml, por lo tanto tengo que darle menos agua, porque si le doy más, todo el agua que no puede orinar va a quedar dentro del organismo, en el plasma, diluyendo más el sodio. Y otra forma entonces una forma es restringir el agua, ¿cierto? Para que el volumen urinario alcance a eliminarlo. Y otra forma de tratar el SIAD es aumentando, en el fondo, la carga de soluto. Por eso que a estos pacientes se les deja una dieta normosódica, no hiposódica, aunque tenga hiponatremia, normosódica, aunque sea hipertenso o cualquier cosa, normosódica, o se pueden usar cápsulas de sal, cápsulas de NaCl, que son como cubitos, en el fondo, que se preparan a veces en farmacia, que tienen, no sé, los que presentaban en el hospital 500 miligramos de NaCl, por ejemplo. Y tú al dar esta carga de soluto, lo que estás haciendo es aumentar tu numerador acá, la ingesta de soluto. Y si aumento el numerador, obviamente el volumen urinario aumenta. Y si aumento el volumen urinario, significa que ese paciente es capaz de orinar más agua de lo que orinaba antes, por lo tanto es capaz de eliminar su exceso de agua. Si sumo la restricción de agua más el aumento de soluto, logro aumentar el volumen urinario, puedo mejorar la hiponatremia. ¿Se entiende o estoy hablando en chino? Sí se entiende, Doc. Entonces puedo usar cápsulas de NaCl, puedo usar cápsulas de urea. Si con todo esto no es suficiente, bueno, si estamos en otro país, no acá, usan los baftanes, ¿cierto? Pero los baftanes no están disponibles acá en Chile, pero para que lo conozcan, son antagonistas del receptor B2, ¿cierto? Que es donde actúa la hormona antidiurética, tanto el baftan, todo eso, pero acá no hay disponibilidad de eso. Si bien en general con dieta, con restricción de agua, con aumento de los solutos, es suficiente. Y antes se recomendaba la furosemida. Y esto creo que es importante entenderlo desde el punto de vista fisiológico. Ya no se recomienda porque en los estudios no ha demostrado ser útil, aunque teóricamente es bonito, porque usaban furosemida. Porque ustedes saben que acá en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿cierto? Está el transportador NKCC, ¿cierto? Que incorpora sodio, potasio y 2 moléculas de cloro. Y que esta reabsorción de soluto es lo que permite que la médula en esta zona tenga una osmolaridad aumentada, que es el drive para que en el colector se reabsorba el agua. Si yo tengo una médula que no es lo suficientemente hipertónica, el agua no se va a reabsorber, ¿cierto? Entonces esta bomba lo que permite acá es meter sodio, potasio y cloro para concentrar esta médula, y al concentrar esta médula tengo el drive para que el agua se reabsorba. Entonces si yo doy furosemida y la furosemida bloquea este canal, estoy disminuyendo la tonicidad o la osmolaridad de la médula del riñón. Y al disminuir la osmolaridad de la médula del riñón, estoy disminuyendo la fuerza o el driving force que hace que el agua se reabsorba, por lo tanto se reabsorbe menos agua, y al reabsorberse menos agua se elimina más agua por la diuresis. Entonces ese era el fundamento fisiopatológico, por qué en una paciente con hiponatremia con SIAD se podía usar furosemida en dosis baja. Ahí se da como un cuarto de comprimido, que eso los comprimidos son de 40, eran como 10 miligramos de furosemida, para disminuir esto. Entonces es bonito desde el punto de vista fisiopatológico, pero lamentablemente los estudios dicen que no sirve. Entonces, eh, podría usarse en forma cuando tienes algo que no responde a nada. Pero, claro, restricción de agua y cápsula de sal. Y si es sintomático grave, solución salina, bolos. Eh, si está sintomático, todo con calma, no subir más de 8.000 equivalentes. Tratamiento de la causa. Eso es hiponatremia.
¿Dudas? Profe, una consulta, ¿hay un cálculo en caso de que el sodio esté en hiponatremia a causa de que las proteínas, los lípidos estén altos? ¿Hay un cálculo, no? Como pasa con la glicemia cuando está alta. Con la glicemia, pero no, con que yo sepa, con los lípidos, no. No, porque ahí lo que ocurre no es un error de laboratorio al final, no es que tengas que corregir algo. Y eso con los métodos más modernos no debería ocurrir, ¿ya? Porque eso es algo que pasaba con los métodos que calculaban el sodio, que lo estimaban con los líquidos totales. Y ahora hay métodos que lo miden con el agua directo. Entonces es cada vez menos frecuente. Y lo último, ¿hay alguna proporción de la hiponatremia, de cuánto esté más bajo el sodio, presente más clínica el paciente o no? Mira, en general podría ser que sí, mira, pero no es algo que esté muy cuadrado. Si tú dices hiponatremia, ¿cierto? En general, cuando tú tienes de 130 a 135, tú dices eso es leve, ¿cierto? Si tienes de 125 a 130, eso es moderado. Si tienes menos de 125, dices eso es grave. En general, la mayoría de las leves son asintomáticas. Eh, en las graves es cuando generalmente si son, más que la cantidad, yo creo que es más importante qué tan agudo es, o sea, la velocidad de instauración, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, una de menos de 125 que se instaura rápidamente, digamos en agudo, probablemente te va a producir más síntomas eh, que una que es crónica, ¿ya? Yo creo que como corolario, ya, 100, la leve generalmente es asintomática. De la moderada para abajo, generalmente pueden haber síntomas, pero más síntomas si es que son agudas, ¿ya? Porque tú vas a ver pacientes que tienen 125 de atremia y uno diría, oye, este paciente debe estar comprometido con conciencia y están acostaditos en la cama, viendo tele o leyendo algo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se adaptaron y están acostumbrados a vivir con esa atremia. Entonces, más importante yo creo que el grado de natremia es la velocidad de instauración. Distinto que el potasio sí, a medida que va aumentando, que va disminuyendo, hay cierto rango de potasio en que uno sabe que espera aparecer algunas cosas. El sodio no es tan así. Pero si quieres como tener una idea general, 130 135 debería ser asintomático, 125 a 130 deberían estar los síntomas tipo, no sé, pues cefalea, un poquito de confusión, delirio, y menos de 125 ya hay riesgo de convulsiones o de compromiso de conciencias más profundo. Pero insisto, más importante que esto es qué tan rápido se instaura. Gracias. Doctor, Dígame. ¿qué conexión tienen las patologías pulmonares con el SIAD? O sea, ¿cómo se produce? Buena ¿O qué es lo pregunta. que gatilla? Yo creo que ahí depende de qué alteración sea, pero se produce una secreción, por ejemplo, en algunos se produce eh, producción de ADH ectópica, en el fondo en algunos tumores productores de ADH. Pero no desconozco si es el mecanismo para todas las manifestaciones pulmonares que pueden provocarla. Ay, así, esa era mi Sí. pregunta, si era el tumor. Sí, pues cuando es para Gracias. neoplásico, sí, puede producción ectópica de ADH. Ya, gracias. Pero, por ejemplo, ¿por qué un inhibidor selectivo de recaudación de serotonina produce SIAD? No tengo idea y no sé si está descrito el mecanismo en la literatura actual. Sí, yo también necesito un break, tranqui. Ya. Ya, pues paremos un ratito y a las 10:30 partimos con el otro caso. ¿Les parece? Ya, doctor. Ya. Ya, Voy a dejar de grabar porque si no quedan los archivos gigantes. Así que...